capítulo 2, versículos 17 al 26, y es un condensado de la enseñanza de Calvino en la carta de Santiago, unas predicaciones de él acerca del tema. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, gracias por tus misericordias y tus bondades en nuestra vida. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros y nos ilumina para comprender tu palabra, y no solamente nos ilumina, sino que nos capacita, Señor, para realizar diferentes actividades que son de tu agrado. Ayúdanos, Señor, a comprender cuáles son esas actividades y a poder, Señor, vivir en ellas conforme a tu voluntad para agradarte a ti en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Presentar las obras humanas como un mérito ante Dios es una pretensión perversa, una jactancia orgullosa, es señal y consecuencia del pecado. Así lo resume Alfonso Ropero en el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Sin embargo, más adelante él dice que se da por supuesto que la fe verdadera producirá buenas obras. Desde el punto de vista de la gracia, las obras son signos de la salvación. Pasemos a considerar ahora lo que nos dice la Confesión de Londres respecto a las buenas obras. Dice el numeral 1, las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la justificación de esta, son inventadas por los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. La primera frase nos dice, las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Vamos pues a la Biblia para ver cuáles son esas buenas obras. Las buenas obras, repito, son solo aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. Y yo estaba viendo la pregunta del boletín que dice, ¿son sus buenas obras buenas obras? ¿Son sus buenas obras buenas obras? Lógicamente no pretendo dar yo una respuesta a esta pregunta. Será usted mismo quien, examinando sus obras en base a la palabra, va a poder decir si sus buenas obras son buenas obras. Las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Ahora bien, ¿cómo llego a conocer esas buenas obras? ¿Cómo llego a saber que esas obras son buenas? Solamente vamos a ver unos 3 textos de la palabra para definir esto, porque tenemos que ver los otros temas. Y la primera cita que traigo acá es Romanos capítulo 12 y versículo 2. Yo sé que es un pasaje conocido, ¿verdad? Y después de que el apóstol Pablo en el verso 1 nos amonesta en cuanto a la presentación del cuerpo para servicio a Dios, ahora en el verso 2 Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 1, presentemos nuestro cuerpo al Señor. Dice, es vuestro culto racional, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el 2 ya nos dice, ok, ya que hicieron esto, no se conformen a las cosas que están en el mundo, sino que en ustedes tiene que haber un cambio, una transformación. Y eso por medio de la renovación del entendimiento de ustedes, para que con esa renovación del entendimiento podamos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios, aquella voluntad de Dios que para Él es agradable, ¿verdad? Que nosotros cumplamos esa voluntad y es una obra perfecta. Entonces, Romanos 12:2 nos amonesta a renovar nuestro entendimiento en el Señor, a renovar nuestro entendimiento y además de eso a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios.
Primer punto, para llegar a conocer las buenas obras de Dios, nuestro entendimiento tiene que ser renovado por el Espíritu conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos entender, permítanme la redundancia, cuál es esa buena voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 13 y versículo 21 nos dice la Escritura desde el 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, no nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto a las buenas obras, Hebreos 13, 21 nos dice que es Dios quien nos hace aptos para realizar buenas obras. No pudiéramos nunca, ninguna persona del mundo puede nunca realizar buenas obras si Dios no está obrando en él, si no ha habido una transformación en él, si el Espíritu Santo no ha sido derramado en él. Esa persona no puede hacer buenas obras, porque quien nos da la aptitud, no actitud, sino aptitud para hacer esas buenas obras, es Dios. Por eso dice el mismo verso 21 de Hebreos 13, que eso que nosotros hacemos es Él quien lo produce en nosotros y es aquello que a Él le agrada. Por eso dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, primero, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Segundo, comprender la voluntad de Dios. Y ahora, entender que Dios es el que nos da la capacidad y la aptitud para realizar esas buenas obras, de tal modo de que eso que hacemos, Él mismo lo produce en nosotros para que nosotros le agrademos a Él. Y un punto interesante es este, y lo voy a decir otra vez de esta forma. Primero, debo ser transformado renovando mi entendimiento para entender cuáles son aquellas cosas que son de la voluntad de Dios, que le agradan a Él y son perfectas. Después nos hace ver que es Dios mismo quien nos capacita y cumple en nosotros la realización de buenas obras. Pero ¿dónde puedo ser instruido yo en toda buena obra? ¿Dónde encuentro la instrucción para conocer la voluntad de Dios y saber qué obras le agradan a Dios y qué obras no le agradan a Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la fuente entonces para conocer cuáles son las obras que a Dios le agradan? Su palabra escrita, las sagradas escrituras, ¿verdad? Y por eso, 2 Timoteo 3, 16, 17, haciendo el resumen, la Biblia es útil para perfeccionarnos, para hacernos aptos para realizar buenas obras, y dice el final del verso 17, es apta la Biblia para capacitarnos para toda buena obra. O sea, hermanos, que no estamos sin dirección en cuanto a las buenas obras. Ya tenemos una guía que se encuentra en la palabra de Dios. Parece algo tan sencillo de decir, y se dice como que si fuera tan sencillo de hacer, pero yo reconozco que para muchos es muy difícil a veces leer la palabra de una manera sistemática. Para conocer la voluntad de Dios, mis hermanos, no hay más remedio que acercarnos a su palabra, pedirle a Él dirección para que Él nos indique qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y cómo vivir delante de Él para que nuestras obras sí sean buenas delante de Dios. Pero veamos a continuación cuáles obras no son buenas obras, porque en la confesión también lo dice. Y dice que las buenas obras no son
las que sin la justificación de la palabra son inventadas por los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. ¿Cuáles obras no son buenas obras? Aquellas, dice, que se las inventa el hombre, porque está emocionado, dice, por un fervor ciego, está encendido y quiere decir un montón de cosas y se las inventa, o con el pretexto de que la buena intención es lo que cuenta, ¿verdad? O con el pretexto de buenas intenciones. Pero dice esta misma parte de la confesión de que las buenas obras no son las que no encuentran apoyo en las Escrituras. Por eso dice, sin la justificación de la palabra. Me comí el de ahí, ¿verdad? Sin la justificación de la palabra. Esas no son buenas obras. Y miren, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado de no ser engañados debido a personas que manipulan la palabra de Dios y que empiezan a hacer filosofía en la palabra de Dios y que con esa filosofía nos desvían de la voluntad de Dios. Dice Colosenses 2:8 de que esas cosas engañosas brotan de una especulación filosófica. No es una base segura. Y además de eso dice que se basa en tradiciones humanas según el mundo, según los rudimentos del mundo, según las cosas que rigen a las cuestiones que no tienen nada que ver con Dios y con su obra en la vida del creyente. Esas no son buenas obras. ¿Qué otras no son buenas obras? Y hay acá una cita de 1 Samuel 15, versículos 13 al 23, que lógicamente es muy largo para que se los lea, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas, lo voy a poner en contexto. El primer rey de Israel, Saúl, fue comisionado por Dios, por medio de Samuel, diciéndole que fuera y que destruyera a los amalecitas. Y la instrucción de Dios fue esta, que matara a todos los animales, que destruyera a todas las personas, que no dejara a nadie con vida. Eso fue la instrucción del Señor. Cuando Samuel va a visitar a Saúl después de esa guerra, Saúl le dijo a Samuel, bendito seas tú de Jehová. Oigan las palabras de Saúl. Dice Saúl a Samuel, bendito seas tú de Jehová. Saúl, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero ¿qué había hecho el pueblo? Ya lo vamos a ver. Samuel entonces le dijo, si has cumplido la palabra de Jehová, ¿verdad? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalec los han traído. No era él ya el que había cumplido, ¿no? Ya como que vio la cosa un poco seria. De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para santificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Verdad que la intención era buena? Sí, trajimos todo eso, Señor, para alabarte a ti, para bendecirte a ti. Si vemos la intención, ¿verdad? La intención no fue mala si usted lo quiere ver de esa forma. Saúl estaba diciendo, mira Señor, lo mejor escogimos para ti. Lo mejor trajimos para sacrificarlo para ti y el pueblo lo ha hecho porque está agradecido contigo por la victoria y queremos consagrarte esta ofrenda a ti. Y yo, dice Saúl, he cumplido mi palabra. Ya Dios le había dicho a Samuel que Saúl había hecho lo incorrecto. Y le dice Samuel, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y vean la obstinación de Saúl. Y Saúl responde a Samuel, antes bien
he obedecido la voz de Jehová. Miren, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cuál fue la instrucción? A todos. Al rey, ¿por qué? A todos. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, las primicias del que había sido maldecido por ti, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Miren, hermanos, la historia nos puede parecer hasta fácil de juzgar. Nosotros decimos, sí, miren, es bien evidente, sí, miren, es fácil y todo esto. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros hemos hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios y estamos diciendo que hemos obedecido a Dios? ¿Cuántas veces hemos presentado a Dios alabanzas que no son del agrado de Dios, pero lo hicimos para alabarte, Jehová, cuando Dios ha dicho eso no me agrada? Y si no, recuerden, mis hermanos, lo que les pasó a los dos hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño delante de la presencia de Jehová. Salió fuego del altar y los consumió a los dos. Murieron los dos. Pero Saúl dice, no, yo he cumplido con la palabra de Jehová. Y al final, Samuel le dice dos cosas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestarle atención a Jehová y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Porque eso que has hecho es como pecado de adivinación y como ídolos e idolatría. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, si la Biblia nos amonesta en hacer algo o en no hacer algo, no lo maticemos con nuestras buenas intenciones y decir, estoy alabando a Jehová. Cuando ustedes me traigan ofrenda, dijo el Señor al pueblo de Israel en cierta ocasión, no la voy a recibir, no la voy a ver como algo grato para mí. Vayan, ofrézcanselo a sus reyes a ver si a ellos les agrada. Porque a mí no me está agradando, dice el Señor. No son las buenas obras aquellas que brotan de la especulación filosófica, que se basan en el secularismo del mundo, ni tampoco son buenas obras aquellas que son producto de la desobediencia, como vemos el caso aquí de Saúl, que son producto de desechar la palabra de Dios. Esas, hermanos, no son buenas obras y no agradan a Dios. No agradan a Dios. Y eso fue lo que Samuel precisamente le dijo a Saúl. Y una reprensión del mismo Señor Jesucristo al pueblo de Israel, Mateo capítulo 15 y versículo 9, Jesús les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y dice Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La pregunta es, ¿de verdad estas personas están honrando a Dios? El Señor dice, en vano me honran, es decir, su honra, la que supuestamente ellos me están dando a mí, es vanidad, no sirve para nada. Aquellas obras que nacen del pensamiento del hombre, que no vienen del fondo del corazón, que no son hechas con amor, que no son hechas conforme a la voluntad de Dios, no son, dice la Biblia, buenas obras. Por tanto, no son nuestros pensamientos o nuestras consideraciones lo que define a una buena obra, sino la revelación de Dios en su palabra acerca de esas buenas obras. No sé si he ido muy rápido hasta acá, yo siento que no. De hecho, todavía nos faltan 2 puntos. Pasemos al punto número 2. Dice que estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por estas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué?
teniendo por fruto la santificación, tengan como resultado la vida eterna. ¿Qué hacen las buenas obras? Dice el punto 2. Resumen, evidencian nuestra fe, producen bendición en la iglesia, glorifican a Dios y resultan en santificación y confirmación de la salvación. Demos un vistazo a esas afirmaciones. No sé qué tal nos va a ir. Prepárense para irse más tarde. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, en primer lugar, son evidencia de una fe verdadera. Santiago dice 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe sin obras es muerta porque no hay una evidencia de que la fe es verdadera. No es que la fe más obras salven, sino que Santiago está diciendo, yo puedo demostrarles a ustedes que tengo fe porque ustedes pueden evaluar las obras que hago. Pero si tú me dices que tienes fe, pero yo no veo en ti buenas obras, tengo toda la razón en dudar de tu fe. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada o algo, ni la incircuncisión. Lo único que vale delante de Dios, dice, es la fe que obra por el amor. Voy a ir un poco más rápido. Las buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios es un modo de manifestar la gratitud a Dios. El pasaje de Lucas 7, 36 a 50, es cuando Jesús va a casa del fariseo llamado Simón y llega una mujer y lleva un frasco de perfume y rompe el frasco de perfume y enjuga los pies y lava los pies del Señor, remoja los pies del Señor y los enjuga con sus cabellos. Y Simón empieza a juzgar al Señor y dice, si este supiera qué clase de mujer pecadora es esta, ¿estaría permitiendo eso? Y Jesús le cuenta una parábola o le hace una pregunta y le dice, y después de contarle esa pregunta, de contarle esa parábola, le hace la pregunta. Y la parábola tenía que ver con un hombre que debía mucho y que el amo le perdona, pero que había otro que le debía poco y su amo también le perdona. Y la pregunta de Jesús es, ¿cuál de los dos ama más al amo? O a ese hombre que perdonó, el que recibió el perdón de mucha deuda o el que recibió perdón de poca deuda. Y Simón, como todo especialista, le dice, el que le perdonó bastante. Y Jesús le dice, tú me recibiste en tu casa, pero no me lavaste los pies. Esta mujer me echó perfume en los pies. Tú no me diste una toalla para secarme mis pies, pero esta mujer con sus cabellos, ¿verdad? Los ha enjugado, con sus lágrimas también lavó los pies. Entonces le dice, esta mujer ama mucho porque se le perdonó mucho. Se le perdonó mucho. Es una forma de manifestar la gratitud a Dios, el realizar buenas obras. No pagarle al Señor, porque sabemos que no le pagamos, pero así le manifestamos eso al Señor. La otra cosa que hace es fortalecer la seguridad. Y aquí, no sé, quisiera leerlo porque parece ser que hablar de seguridad, pudiéramos decir, ¿a qué seguridad se está refiriendo? Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Con solo la primera ya me quedé afuera. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hacer las buenas obras, practicar las buenas obras fortalece nuestra seguridad en el Señor. No porque estemos comprando o asegurando una salvación al hacer méritos, sino porque las obras demuestran que hemos sido ya salvados por la sangre de Cristo. También las buenas obras sirven para edificar a los hermanos. No vamos a leer el pasaje, 2 Corintios 9:2 ni Hebreos 10:24, pero en 2 Corintios 9:2 Pablo les dice a los de Corinto, miren, estoy contento por la disposición de ustedes de ofrendar, y esa disposición de ustedes incluso dice, ha animado a otros hermanos. Y en Hebreos 10:24 dice que unos a otros tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando otros ven en nosotros el ejemplo de una vida cristiana entregada a las buenas obras que el Señor nos instruye en su palabra a realizar, estos hermanos también se sienten animados a participar con nosotros de lo mismo. Esas buenas obras adornan la profesión del Evangelio. Cuando nosotros acompañamos nuestra vida espiritual de esas buenas obras, la gente que lo ve se siente complacida del Evangelio. Mateo 5:16 dice, ustedes son luz y la luz a todos nos agrada, ¿no? Si se va la luz ahorita, ¿qué harían? Si se va la energía y nos quedamos a oscuras, empezamos a murmurar, empezamos a hacer cosas. Sin embargo, la luz adorna. También los pasajes que vienen ahí, Tito 2:5 y 1 Timoteo 6:1, hablan del comportamiento. Tito 2:5 de las esposas hacia los esposos. Y 1 Timoteo 6:1 habla de la relación entre los trabajadores y sus amos. Dice, si nos comportamos correctamente, ninguno de ellos va a blasfemar el nombre del Señor. También dice el apóstol Pedro de que las buenas obras hacen callar a los adversarios. 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Las buenas obras nos ayudan o por medio de ellas glorificamos a Dios. Filipenses 1:11, ¿quién se lo sabía? ¿No? Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por medio de nuestras buenas obras, glorificamos a Dios. Para terminar este punto, las buenas obras son naturales en el cristiano porque somos creados en Dios para realizar buenas obras. Después de decirnos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que es un regalo de Dios, Efesios 2 termina en el verso 10 diciendo, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por eso dice en la confesión de que nosotros somos creados en Dios para esas buenas obras, ¿verdad? Dice que es algo natural en nosotros y son el resultado de la salvación que ya gozamos en el Señor. Estas obras tienen por fruto nuestra santificación. Romanos 6, 20 y 22, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿cuál es el fruto que tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se apenan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ese resultado, que ya lo mencioné en Romanos 6:22, también se repite en 1 de Pedro 1, 7 al 9. Las buenas obras certifican que gozamos de vida eterna. Por eso dice, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Consideremos, hermanos, a continuación el punto 3 de la confesión. Prometo terminar 10 minutos más, tal vez. Punto 3. La capacidad que tienen los creyentes, está hablándonos a los cristianos, ¿verdad? Es la confesión, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en absoluto, sino que proceden completamente del Espíritu de Cristo. Y a fin de que puedan tener la capacidad para hacerlas, además de las virtudes que ya han recibido, es necesaria una influencia actual, perenne del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer de su beneplácito, por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ella como si no estuvieran obligados a hacerlas. Dice como si no estuvieran obligados a cumplir deber alguno, a no ser por una moción especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. 2 puntos. Número 1, nuestra capacidad para realizar buenas obras. Y número 2, debemos de ser diligentes en producir esas buenas obras. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso mismo, mis hermanos, permaneced en mí, dijo el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ya que nuestra competencia para hacer estas buenas obras vienen de Dios, debemos de permanecer en Cristo para poder realizar esas buenas obras. Y por eso, ya que el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros y ha transformado nuestra vieja naturaleza inclinada a realizar obras desagradables, y ahora nos ha dado una nueva naturaleza capacitada para realizar las obras que le complacen a Dios y pone en nuestro ser tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice en Ezequiel, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una obra del Señor que nos hace hacer esto. Por tanto, se nos pide, mis hermanos, que seamos diligentes para realizar buenas obras. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:10, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren qué glorioso. Dios no solo nos capacita para hacer buenas obras, no solo nos hace hacer buenas obras, nos pide que las hagamos, sino que además de eso, por hacer esas buenas obras, dice que el Señor no nos dejará sin recompensa, algo que Él mismo produce en nosotros. Por otro lado, Romanos 12:11, lo traigo en otra versión, si se trata de esforzarse, no sean perezosos, manténganse espiritualmente fervientes y prontos para el servicio del Señor. Ya que el Señor ha hecho todo esto en nosotros, debemos de ser diligentes y preocuparnos por hacer buenas obras. Por tanto, mis hermanos, y ya para finalizar, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y todo esto para agradarle, cumpliendo su santísima voluntad. Señor, obra en el corazón de cada uno de nosotros, conforme a tu deseo. Ayúdanos a servirte bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén.
Muy bien, hermanos. ¿Preguntas o comentarios?